de aspecto casi metálico, que veremos el ejemplo más adelante, y permite ubicar el tubo y saber que está correctamente dentro del espacio pleural. Los orificios del tubo vienen usualmente de fábrica. Algunos de nosotros acostumbramos a hacer un orificio adicional simplemente con la idea de tratar de ubicar una zona crítica de drenaje en una mejor posición. El último orificio generalmente rompe o interrumpe la línea radiopaca del tubo para permitir monitorearlo con la radiografía de control. La mayoría de los drenajes con los cuales manejamos los tubos son dos. Pueden ser cerrados, cuando veremos más adelante. El tubo se conecta a un sistema tal que permite un drenaje unidireccional. Sale el líquido, la sangre, la pus o el aire en un solo sentido y no devuelve. O puede ser un drenaje abierto, cuando podemos dejarlo, o el tubo o la toracostomía la podemos dejar a la atmósfera, si está indicado hacerlo, lo veremos más adelante. La mayoría de las veces recomendamos colocarle succión a los tubos de drenaje, como quiera que pretendemos acelerar un poco la evacuación del aire y de la sangre. Pero en algunas ocasiones especiales no recomendamos la succión, con la idea de no producir un desplazamiento súbito del mediastino o con la idea de no provocarle dolor al paciente. Y en algunos casos, cuando se presenta una reexpansión muy brusca del pulmón, podemos producir un edema pulmonar unilateral por reexpansión. También podemos colocar cualquier dispositivo tubular, como una sonda en el latón, en algunos postoperatorios de niños muy pequeñitos que no tenemos tubos específicamente diseñados, se pueden colocar sondas en el latón, sobre todo para neumotoras residuales. Se puede colocar cualquier tubo que tengamos a la mano. Yo les hago este renglón, lo coloco para advertirles de que en un momento dado, cuando no tengamos un tubo convencional como el que vemos en las salas de cirugía, cualquier tubo puede utilizarse. El tubo de anestesia es un recurso que, aunque excepcionalmente tendríamos que utilizarlo, es muy útil porque tiene muchas características que le permiten ser utilizado en caso de una extrema emergencia. Quiero con eso llamarle la atención de que no se cohíban de drenar un espacio pleural porque no tenemos el tubo de uso convencional. También podemos hacer derivaciones del pericardio a la pleura, sobre todo en casos de derrame pericárdico maligno. Simplemente se hace una ventana en el pericardio y se deja libre para que caiga el líquido, drene el líquido al espacio pleural. Y el espacio pleural es una superficie un poco más amplia y quizá mejor apta para reabsorber el líquido y evitar el taponamiento pericárdico. Generalmente lo usamos en pacienticos que tienen derrame pericárdico maligno. También se han diseñado, aunque rara vez las usamos también, derivaciones pleuroperitoneales. Cuando tenemos derrames pleurales refractarios, podemos comunicar la cavidad pleural con el peritoneo a través de una válvula con catéteres en ambas cavidades o a través de un orificio quirúrgico que podemos hacer a través del diafragma, y de esta manera el líquido por gravedad drena al abdomen, y el abdomen pues es un sitio también de superficie amplia de absorción. La mayoría de las veces lo empleamos para drenajes pleurales muy refractarios al manejo convencional y algunos casos para derrames malignos. Siempre se preguntarán ustedes si habrá un riesgo de colonización o siembra tumoral al espacio, a la cavidad peritoneal. Sí, lo hay. Lo hay, pero ustedes comprenden de que justamente lo empleamos para pacientes que tienen un tubo de tórax, pues es el neumotórax, como ustedes ya van familiarizándose, que se divide más o menos en tres categorías. El espontáneo, que puede ser primario o secundario, el traumático, que es el que más frecuentemente vemos en las salas de emergencia, y el iatrogénico, que cada día lo vemos con alguna frecuencia en la medida en que hacemos procedimientos diagnósticos o terapéuticos transbronquiales o a través de la pared torácica. El hemotórax, que también se divide en traumático, que es también el que más frecuentemente vemos, en algunos postoperatorios se nos puede dar la posibilidad de presentar un drenaje hemático no esperado, y el tubo de tórax nos sirve de monitoreo. Y cada día vemos más hemotórax espontáneos en pacientes que están recibiendo anticoagulación por alguna indicación especial. Los derrames pleurales también es otra indicación. Realmente son más o menos, tienen tres grandes características que debemos definir y precisar: que si el derrame está libre, si es un exudado o un transudado. Si es un exudado, probablemente tiene una causa secundaria, está tabicado, está complicado en el sentido de que, de acuerdo a los criterios de la AI, tiene
algunas de las modificaciones bioquímicas y bacteriológicas que nos indican que es un derrame complicado, o no tenemos un diagnóstico. En un momento dado podríamos vernos en la necesidad de colocar un tubo de toras para aliviar, por ejemplo, una disnea muy severa. El empiema tiene como fundamento de manejo la colocación de un tubo, como ustedes lo pueden comprender, el tubo de drenaje. El tubo de drenaje es mandatorio en el empiema, y el empiema se maneja bajo 3 principios, que son drenaje, antibióticos y buscar una reexpansión del pulmón. Y en la mayoría de los postoperatorios de cirugías mayores o grandes, nos vemos en la necesidad de colocar tubos de toras, de cirugía tora, esofágica, cirugía cardiovascular. En adelante veremos que hay algunos procedimientos quirúrgicos que no es necesario colocar tubo de toras. También los objetivos de colocar un sistema de drenaje es permitir que el aire, el líquido, la sangre o el pus salgan del espacio pleural. Segundo, obtener una reexpansión del pulmón lo más rápido posible. Esto es uno de los objetivos que uno pretende con los drenajes con indicación y realización oportunas. También se busca organizar las fístulas de los bronquios después de cirugías, resecciones quirúrgicas, pulmonares, o fístulas traumáticas o fístulas secundarias a procesos infecciosos o a enfermedad obstructiva crónica. Las fístulas del esófago, que generalmente se pueden generar, la mayoría son de origen quirúrgico después de anastomosis o ascensos o reemplazos del esófago. Las fístulas de quilo, que cada día las vemos con alguna frecuencia, vemos grandes derrames, que es quilotórax, que se ha evacuado, se ha roto o el conducto torácico o uno de los afluentes principales del conducto torácico hacia el espacio pleural. También para drenar el neumotórax, el hemotórax en la unidad de cuidado intensivo, es posible que tengamos esta complicación, como ustedes comprenden, asociado al manejo del paciente con asistencia mecánica de la ventilación, con procedimientos como punciones, con manejos como anticoagulación, etcétera. En los transoperatorios hay que estar muy pendientes si algún paciente podría necesitar un tubo de toras, sobre todo cuando hemos colocado catéteres o es un paciente politraumatizado. Entonces es importante estar atentos, porque la presencia de un neumotórax, atención, o un neumotórax masivo puede ser crucial en su drenaje y en el pronóstico para el paciente. También podemos utilizarlo para estabilizar y drenar el mediastino en algunos postoperatorios, como en neumonectomía o una esternotomía media. Y tengan siempre presente la posibilidad de estabilizar los pacientes politraumatizados durante el curso de una anestesia o en el traslado, o que son objeto de ventilación mecánica. Creo que en la charla de introducción del curso se les debió mencionar de que uno no debe tener temor o aprehensión o limitación para colocar un tubo de toras cuando uno cree que está indicado en ciertas circunstancias que veremos más adelante. Este es el esquema o la base física del drenaje de un sistema torácico. Les voy a pedir un poquito de atención para que nos concentremos en cómo funciona. Como ustedes pueden ver, está representado un espacio pleural que está conectado con un drenaje, que es un tubo, una manguera, a un sistema de drenaje, como ustedes pueden ver, que está en continuidad con un recipiente. Ese recipiente tiene un líquido, y ese líquido esta continuación del tubo está sumergido 2 centímetros dentro del nivel. Y de esta manera el paciente, como hay mayor presión en el espacio pleural por el aire, por la sangre o por la pus o por el kilo, entonces este gradiente, este delta, esta diferencia de presión del espacio pleural permite que se establezca un drenaje unidireccional hacia este recipiente. Como acá tenemos una resistencia muy pequeña, como es de 2 centímetros, pues esta resistencia se vence fácilmente y el aire sale a manera de burbujas. Con este conector va a la atmósfera y el líquido va saliendo y se va acumulando de manera progresiva en este recipiente. Como ustedes pueden comprender, es más fácil soplar en una profundidad de 2 centímetros que en una profundidad de 1 metro. Hay que hacer mayor esfuerzo. Esta es la razón primera por la cual la resistencia que implica esta inmersión de la punta del tubo, del extremo del tubo, en un nivel por debajo de 2 centímetros, la principal función es ofrecer un mínimo de resistencia. Indudablemente, como ustedes pueden comprender, una vez que se ha evacuado el espacio pleural, entonces ya la presión va cambiando de positiva y se va haciendo subatmosférica o negativa, que se dice en el lenguaje del común. Entonces, esto ya permite que en un momento dado
el paciente trate de devolver el líquido, como está insinuado en la flecha, del contenido, del continente que está acá, y trate de devolverlo. Cada vez que el paciente hace un movimiento inspiratorio, él devuelve cierta columna de líquido y en la próxima expiración vuelve y la elimina. Esto es lo que monitoreamos y determinamos que el tubo está permeable y que ya por lo menos tenemos una presión pleural bastante grande. Cuando los tubos oscilan demasiado, generalmente pensamos en que hay un neumotórax residual todavía, pero no hay una acotación específica. Simplemente el tubo, cuando el paciente inspira, sube este pequeño nivel de agua. Cuando el paciente expira, vuelve y baja y elimina aire. Esta pequeña fórmula que les adicioné no es ningún alarde matemático porque no lo soy, simplemente para demostrarles a ustedes de que un drenaje está determinado por varias variables. Una, por el diámetro a la cuarta potencia del tubo que estamos utilizando para conexión, de un delta de presión o diferencia de presión que hay entre los dos extremos de la cavidad pleural y el sistema de drenaje. Por eso ponemos una P grande arriba y una P pequeña abajo. Y inversamente limita o obstruye o limita el drenaje, el NIU, que es la densidad o la viscosidad del líquido que estamos drenando. Ustedes comprenden que no es lo mismo evacuar aire que evacuar sangre o líquido viscoso o pus muy viscoso. Y va en proporción inversa también de la longitud que tiene que recorrer este líquido. Como ustedes comprenden, si la longitud es muy larga, la columna hidrostática que se deposita dentro de este conector es muy larga. Y entonces para vencer la resistencia finalmente tendrá que hacerse un esfuerzo adicional. Esta es la base del drenaje que conocemos como sello o trampa de agua, que es el más universal y es la base de todos los drenajes que estamos empleando en este momento. Como ustedes pueden ver acá, el aire sale, burbujea y se evacúa hacia la atmósfera. El líquido se va acumulando. Eso sí es un inconveniente porque a medida que el líquido se acumula, aumenta la resistencia de estos 2 centímetros y entonces hace más difícil vencerla y drenar el contenido del espacio pleural. La mayoría de las veces este recipiente era un frasco de vidrio grande, muy parecido a las mayonesas gigantes que venden en las salsamentarias, pero hoy en día pues ya se diseñan de material plástico porque esto hacía que se rompieran de una manera muy fácil. Como tenemos ese inconveniente de que el líquido se va acumulando y necesitamos estarlo evacuando periódicamente, entonces hemos diseñado el sistema de 2 frascos. Esta ilustración de este modelo de uno de los recipientes tantos que hay en el mercado, como ustedes pueden ver, tiene 17 centímetros de diámetro, quiere decir 8.5 de radio. ¿Qué quiere decir? Los 2 centímetros significan lo siguiente en este recipiente. Cuando yo tengo 1 centímetro de agua en este recipiente con este diámetro, con este radio, según la fórmula que ustedes ven de pi por R2 por altura, tengo 226 centímetros de agua cada vez que yo tenga acá 1 centímetro. Correcto. Cuando tengo 2 centímetros, como ustedes pueden ver la fórmula, tengo 53 centímetros de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el paciente, al hacer un esfuerzo inspiratorio, devuelva el contenido hacia el tórax, tiene que devolver 256 centímetros de agua y baja 1 centímetro. Tengo 1 centímetro todavía de garantía para que no le entre aire al paciente a través de esta parte terminal del tubo. Cuando el paciente lograra, supongamos, hacer un esfuerzo inspiratorio grande, con muy buena fuerza inspiratoria y devolver 456 centímetros, en ese momento ya el nivel baja por debajo de la punta del tubo y entonces le entraría aire al paciente. Lo que quiere decir que este centímetro es un factor de garantía y entre más grande el recipiente, ustedes comprenden, el volumen por centímetro es mucho mayor y el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para devolver el líquido y bajar los trabajos. Como les decía, para que acumule líquido progresivamente y se mantenga una contaminación por pus, por sangre, etcétera, entonces se diseñó el sistema de drenaje de 2 frascos. Como ustedes pueden ver, este terminal que viene del paciente ya no penetra los 2 centímetros por debajo de un cierto límite, de un nivel. Entonces, ahora está conectado solamente arriba y entonces el aire, la sangre, la pus se pueden acumular
y esto está conectado a través de este conector que tenía inicialmente con un segundo frasco, como ustedes pueden ver, y este segundo frasco está conectado con un tubo que este sí está sometido a 2 centímetros de inmersión. Entonces quiere decir que aquí en este segundo frasco tenemos 2 centímetros de resistencia que es constante, porque ustedes ven que a este frasco no le debe llegar o no le puede llegar en el sentido práctico nada. No le llega ni sangre, ni pus, ni líquido, ni ninguno. Entonces el líquido que se acumula acá, el aire que se acumula acá, al aumentar la presión, rápidamente es vencida. Esta resistencia es vencida porque la resistencia en el segundo frasco es apenas de 2 centímetros y estos 2 centímetros permiten la salida muy fácil del aire hacia la atmósfera. Y de esta manera podemos mantener un drenaje unidireccional. Segundo, acumular una cantidad progresiva de líquido en el primer frasco y no aumentamos la resistencia, o por lo menos mantenemos la resistencia constante. Creo que este es el concepto del segundo frasco. También se puede, el aire sale a la atmósfera, porque aquí tampoco hay ninguna resistencia. Esta cámara segunda tiene rápidamente un drenaje al exterior, de tal manera que la presión o el aire drenado en esta cámara rápidamente pasa a la segunda y rápidamente pasa a la atmósfera. Entonces, para acelerar el drenaje, diseñamos un sistema de 3 frascos. A este frasco se le puede conectar succión, indudablemente. Lo que pasa es que la succión sería muy corta, muy bajita, porque tan pronto pase de 2 centímetros, inmediatamente pasa al primer frasco y de esta manera aceleramos el drenaje. Esta es la base por la cual recomendamos succión. Para evitarnos o permitir colocarle succión, hemos diseñado o se ha diseñado el sistema de 3 frascos. Como ustedes pueden ver, el primer frasco, que ya lo llamamos cámara colectora, elimina o permite la evacuación del aire, sangre, pus, líquido. La resistencia de este se neutraliza o se rompe o se desbloquea rápidamente con una resistencia de 2 centímetros. Este aire sale a la atmósfera y este segundo tubo lo conectamos a un tercer frasco, un recipiente. Este recipiente, como ustedes pueden ver, tiene este diseño. Tiene un tubo que permite también el drenaje del aire, sobre todo. El líquido siempre estará en esta primera cámara, el aire, y este aire sale rápidamente a la atmósfera. Entonces ustedes dirán, pero ¿podemos conectar cientos de frascos en serie? Sí, es la verdad. Y cumpliríamos el mismo principio físico. Este drena acá, este segundo drena al tercero, y aquí podemos colocar sucesivos frascos para drenaje. Pero como no se trata de eso, sino de crear una física para administrarle o proveerle succión, presión negativa al primer frasco, entonces sí se diseñó este sistema. Entonces, en este sistema colocamos el manómetro de la pared que ustedes ven en todas las salas de los pacientes de recuperación y las salas de hospitalización. Entonces, el paciente, al hacerle succión acá, elimina el aire de esta cámara, a su vez elimina el de la segunda y a la vez elimina el de la primera. Cuando le colocamos succión, hacemos un vacío en esta cámara. Aunque ustedes no lo aprecien, este vacío se transmite a esta superficie del agua y al transmitirlo, entra aire de la atmósfera y burbujea. Eso es como soplar o aspirar. Creo que entienden ustedes el fenómeno. Cuando sopla uno, bota el aire y el aire burbujea. Cuando soplan ustedes un pitillo, cualquier tubo en un contenido de agua, en una vasija con agua. Pero aquí no soplamos, sino que estamos haciendo un vacío, y este vacío acá permite que el aire entre, y cuando ya pasa de 15 centímetros burbujea. Esos 15 están determinados por esta columna de agua que se supone llena este tubo. Si colocamos 15 de succión transmitimos al segundo frasco y 15 de succión le transmitimos al primer frasco, claro, restándole los 2 de resistencia de este segundo frasco. De tal manera que este es el sistema que conocemos como de 3 frascos, que en alguna ocasión todavía alcanzamos a verlo en algunos hospitales para manejo de nuestros pacientes. Este sistema permite que se puede desconectar de la succión y no le entra aire al paciente, como ustedes pueden repasar el esquema. Le podemos colocar succión, cualquier magnitud de succión, exagerando un poco, 15, 20, 30, 40 centímetros de succión, pero al paciente solo le van a llegar 15, gracias a que este tubo tan pronto pase de 15, esta columna que hemos colocado de 15, supere esta presión, inmediatamente burbujea y no permite que le transmitamos más de 15 al segundo frasco
15 al primer frasco y 15 al paciente. Este sistema se ha diseñado de una manera más objetiva y mucho mejor técnicamente en el sistema convencional que ustedes ven en el piso. Entonces, el sistema de drenaje que ustedes van a ver ya y se van a familiarizar es una caja plástica bien diseñada que es una réplica de los 3 frascos, como ustedes pueden ver. Aquí viene el sistema del paciente, viene una cámara colectora, que es esta es la cámara colectora. En este momento está calibrada, está metrada para cuantificar los drenajes. Se comunica simplemente en compartimentos para hacer un poquito más precisa la medición de los drenajes. Cuando se drena este compartimento pasa al segundo, cuando drena este pasa al tercero y probablemente cuando ya tengamos un volumen grande pues habrá que cambiar el sistema. Entonces, como ustedes pueden ver, este primer frasco es esta zona de acá. Este es el tubo que conecta el segundo frasco, esta boca que está acá, este puente, llamémoslo así. Entonces, este frasco, esta columna es esta, que es la columna que sube cuando el paciente toma aire o baja, o cuando él bota el aire, ven ustedes que está inmersa 2 centímetros. Aquí también está inmersa 2 centímetros. Nosotros llenamos esto con agua, la instrumentadora lo llena con agua y los 2 son la resistencia, que es esta resistencia. De tal manera que cualquier aumento de presión en esta primera cámara rápidamente la neutraliza la segunda cámara y esto a la vez se comunica con el tercer frasco, que es este puente, como ustedes pueden ver. Este es el puente, que equivale a este tercer frasco. Entonces aquí puedo conectar comunicación con el segundo frasco, que es esto. Drenaje, entrada de aire, que es esta. En este caso está un poquito más a la izquierda, pero para ejemplo es mismo. Y le puedo conectar a la atmósfera, como ustedes pueden ver. Entonces le puedo conectar la succión de pared y hago el vacío tanto a este compartimento como a este. Y él entra el aire cuando ya pase de 15 centímetros. En ese momento la instrumentadora pregunta, ¿cuánto dejo de nivel? 15. Entonces 15 es lo que le vamos a llevar de succión al paciente. No dejamos más porque no lo permite el nivel del agua que hemos colocado y segundo porque le duele al paciente en un momento dado. Este es el esquema, como ustedes lo van a ver sin anteponer los frascos. Entonces, cuando el paciente bota el líquido, la sangre sale acá, y acá comunica el segundo frasco. El paciente toma aire y él asciende esta columnita. Inspire, señor, tome aire, sube. Bote aire, baja. Tome aire, señor, sube, baja. Cuando él expira. Y cuando uno le pide el favor que tosa, si él tiene aire retenido todavía o hay escape, aquí salen pequeñas burbujas de aire que salen a la atmósfera, pero no devuelven. Como ustedes pueden ver, aquí es imposible que entre aire al primer compartimento, a la primera cámara. Y a la vez esta cámara, a medida que bote el aire, o sale a la atmósfera o la sale a través de este drenaje que hemos colocado. Cuando hacemos el vacío acá, este vacío se transmite a esta superficie, aunque no lo veamos físicamente, y esto hace que burbujee. Entonces aquí burbujea. Por eso cuando ustedes ven un paciente conectado a una succión de pared, lo ven que hay un burbujeo permanente. También podemos con una llavecita graduar la magnitud de la succión que le transmitimos al paciente. ¿Qué pasa acá? Cuando ustedes quieren monitorear si el tubo está permeable, le piden al paciente que tome aire y él sube, hace vacío, porque hace un vacío acá que proviene de su espacio pleural. Cuando el paciente bota aire o escapa, el aire debe salir acá y esta oscilación del tubo nos indica que el tubo por lo menos está permeable con la cavidad pleural del paciente. Este es el sistema que ustedes poco a poco se van familiarizando. ¿Qué características tienen los sistemas de drenaje torácico? Que deben ser de adecuada capacidad de reserva, como ustedes ven, 1000, 2000, algunos hasta 3000 centímetros, debe ser compacto, liviano, debe permitir llevarse con una manija para que el paciente lo deambule, debe permitir una succión hasta de 20 centímetros, algunos pueden más, pero como les digo, no es necesario administrarle al paciente un drenaje mayor. Debe permitir cuantificar los drenajes día a día. Las enfermeras colocan una marquilla, un espadrapo y nos dicen de ayer a hoy cuánto drenó. Debe impedir que devuelva el líquido, como ya habíamos visto, o en cualquier evento el líquido, si fuera el caso extremo, podría caer de la tercera cámara a la segunda y de la segunda a la primera, pero de ahí también es muy difícil que el líquido finalmente regrese, a menos que intencionalmente volteemos el drenaje y lo prolongamos en una posición retrógrada hacia el paciente. Mantener adecuadas condiciones de esterilidad debe ser un costo razonable y debemos todos, el personal médico y de enfermería, aprender esta base sencilla de la física, de cómo funciona para poderlo manejar.
Esta es la forma como usualmente colocamos un sistema de drenaje. Ya veremos más adelante la explicación en detalle, pero debemos tener un monitoreo mínimo de signos vitales, un mínimo de drogas que se pueden necesitar como analgésicos, calmantes, de pronto hasta relajantes musculares o inclusive hasta anestésicos y